De ajuste es una prueba que se encarga de analizar variables con respecto a un punto de referencia. Entonces, teniendo eso en cuenta, se plantean dos hipótesis, nula y alternativa. La hipótesis nula nos dice que sigue la distribución esperada y la alternativa es que no sigue la distribución esperada o la teórica. Entonces, normalmente nos suelen dar esta frecuencia teórica o nosotros ya sabemos a través de comprobaciones en porcentajes o en otros valores y en caso de este ejercicio que no nos dan, lo único que debemos hacer es sumar todos los valores, dividir y sacar el promedio y con ese promedio traducirlo a un porcentaje. Entonces ya tenemos el porcentaje y la frecuencia esperada únicamente es el total de las muestras por dicho porcentaje. Ahora, para sacar chi cuadrado o x cuadrado, únicamente se debe hacer la observado menos lo esperado al cuadrado sobre lo esperado, igual que las anteriores. Los grados de libertad aquí difiere porque únicamente se debe restar n, que es el total de muestras, menos 1. Y ya tenemos el grado de libertad. Alfa o nivel de significancia es igual y casi siempre se utiliza el mismo, que 0.05. El valor crítico se debe buscar en la tabla, al igual que las demás distribuciones. Y el análisis igual se compara. Si es mayor, la hipótesis nula se rechaza. Si es menor, se acepta. Ahora, para realizar la prueba de bondad de ajuste en GeoGebra hay que tener en cuenta que se debe ingresar glif-O, que es lo mismo que son los grados de libertad, en nuestro caso eran 3. También hay que ingresar x cuadrado, que en nuestro caso nos dio 16.8 y nos da una probabilidad de que se dé esto. Por eso es tan bajo y se rechaza la hipótesis nula. Esto para así realizar esta gráfica. Ahora, en la parte estadística se selecciona la opción de test de bondad de ajuste, se ingresa la tabla, que son los datos que nos proporcionaron en la frecuencia esperada que proporcionamos y nos dan los resultados, que es el glif, que es los grados de libertad, x cuadrado, que como se puede dar, se puede verificar, nos salió 16.8 y también se ingresó aquí. Y P, que son la probabilidad de que se dé, y por eso es tan baja y se rechaza. Para la prueba de independencia, lo que se busca analizar es si las variables son dependientes o independientes. Para ello, el ejercicio planteado es: en un ensayo clínico se registra si hubo efectos secundarios luego de administrar vía oral 2 antibióticos. Para ello, la hipótesis nula sería que las variables son independientes y la alternativa que las variables son dependientes. Las fórmulas generales utilizadas son la del cálculo de las frecuencias esperadas, la de los grados de libertad y por último la del chi cuadrado. En GeoGebra nosotros podemos organizar una tabla con los datos observados que nos proporciona el ejercicio y calcular rápidamente la frecuencia esperada para cada uno de los cuadrantes y su contribución para chi cuadrado, que en este caso nos da la sumatoria de 11.42. Este número se lo compara con el valor crítico hallado en la tabla de chi cuadrado gracias a los grados de libertad, que en este caso es de 1, y el de significancia de 0.05, dándonos un valor de 3.84. El grado de chi cuadrado es mayor al valor crítico, por lo que se rechaza la hipótesis nula, es decir, las variables son dependientes. También se calcula la probabilidad. En R, a partir de un código base, en este caso solamente se debe cambiar los grados de libertad, el rango del eje X y poner el cálculo del chi cuadrado para obtener la siguiente gráfica, que representa la distribución de chi cuadrado cuando los grados de libertad son igual a 1. La prueba de homogeneidad. Esta prueba se usa para comparar distribuciones de una misma variable categórica en dos o más poblaciones distintas. La diferencia con las demás es que esta compara si diferentes grupos van a tener la misma distribución con respecto a la variable categórica. Lo que primero hacemos en este caso es plantear las hipótesis, que de manera general tenemos que una hipótesis nula se plantea mencionando que las poblaciones van a tener la misma distribución con respecto a la variable categórica. Y la hipótesis alternativa, que va a ser que al menos una de esta población no va a tener una distribución diferente a lo que se espera. En este caso, las filas van a ser las categorías y las columnas van a ser los grupos o poblaciones. Bueno, las condiciones de esta prueba son que las observaciones deben ser independientes, ya que así los resultados van a ser válidos y confiables. Y los valores esperados deben ser al menos 5 en la mayoría de las celdas. Con respecto a la gráfica de tenemos que en el eje X vamos a tener las categorías y en el eje Y vamos a tener las frecuencias.